México es un país con una variedad cultural inmensa. Desde antes de la conquista, dentro del territorio mexicano, existieron diferentes culturas donde se veneraban a distintos dioses. Con la llegada de los españoles y la conquista sobre Tenochtitlán, la religión politeísta pasó a ser monoteísta y empieza una mezcla cultural muy importante. En este video explicaremos la historia de la religión católica en 4 etapas: la etapa prehispánica, la conquista, la colonia y la época actual, con el fin de entender la religión católica en México. En el México prehispánico existieron diferentes culturas que se establecieron a lo largo del país. Las más sobresalientes fueron la olmeca, la maya y la azteca. Dentro de estas culturas podemos encontrar elementos religiosos y políticos que se expresan en su forma de organización social, sus rituales y su arquitectura. Las culturas prehispánicas fueron politeístas. Esto se refiere a que tuvieron varios dioses. Sus dioses se basaban principalmente en elementos naturales, tales como el dios de la lluvia, dios de la luna, dios del sol, dios de la cosecha, del maíz o de la tierra, de animales como el jaguar y la serpiente, etc. También admiraban a los dioses que reflejaban cosas importantes para ellos, como el dios de la guerra. La sociedad prehispánica pensaba que al hacer sacrificios dirigidos hacia los dioses, estos responderían a sus rezos y peticiones con lluvias y buenas temporadas de cosecha. En algunas culturas se llegaron a realizar más de 10.000 sacrificios humanos, ya que la sangre era considerada como tributo para los dioses. En esta época, la sociedad basaba gran parte de sus vidas en la religión. La cultura azteca se conoce como una de las más grandes y la creadora de la ciudad que años después Hernán Cortés conquistaría. Para que el Papa Alejandro VI legalizara la expansión de Europa en América, condicionó la propiedad de las tierras conquistadas a los reyes españoles. Ellos debían evangelizar a la población indígena para poder reclamar su propiedad. Esta tarea no fue nada sencilla. Muchos de los indígenas rechazaron esta nueva religión y no estaban de acuerdo con la sustitución de sus dioses por santos católicos, la construcción de iglesias sobre sus templos sagrados, entre otras acciones que tomaron los conquistadores. El mestizaje religioso comienza desde el hecho de que los evangelizadores debieron aprender las distintas lenguas indígenas para poder propagar su religión. Además, el pueblo prehispánico ya estaba familiarizado con algunas costumbres y símbolos de la religión católica. Claro, contextualizados en una cosmogonía indígena. Por ejemplo, la cruz. Mientras en la religión católica representa la crucifixión de Cristo, en las religiones prehispánicas significa los 4 puntos cardinales, al igual que el amanecer, mediodía y atardecer, el cual era un paralelismo entre el nacimiento, la vida y la muerte. También conocían el bautismo. Sin embargo, en la religión prehispánica acostumbraban a bañar a los recién nacidos en pulque. Durante los primeros años de la colonia, la Iglesia mandó a diferentes órdenes religiosas para evangelizar a los indígenas. El Estado se dio como tarea educar a la gente con base a sus criterios históricos y conveniencia religiosa. Es decir, la Iglesia católica era la que llevaba las escuelas en la Nueva España. Durante este periodo de gran crecimiento económico en la Nueva España por la explotación de recursos, las grandes urbes y concentraciones poblacionales en el país se empezaron a construir en base a grandes alamedas y zócalos que albergaban nuevas iglesias preciosas y llenas de detalles católicos. Sin querer entrometerse con la religión católica, también se podría explicar la aparición de la Virgen María el 9 de diciembre de 1531. La historia cuenta que un indio de nombre Diego iba caminando al convento de Tlatelolco para oír misa cuando de pronto escuchó una melodía que lo llevó donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe. Sabemos que la cultura que tenemos hoy en día se deriva de una conquista no solo territorial, sino que también espiritual. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que dicha cultura no deriva de una imposición ideológica de forma pura, sino de un mestizaje entre sistemas de creencias, el cual dio como resultado la cosmogonía del mexicano contemporáneo.